Como siempre, es un privilegio el poder compartir con ustedes en esta nueva jornada. Damos gracias, como siempre, a nuestro Padre maravilloso que nos permite el conectarnos a través de este sistema y poder compartir en esta nueva oportunidad esta palabra viva que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por su fidelidad para con nosotros y para con toda nuestra vida. Y por sobre todo porque Él está siempre pendiente del crecimiento y de la madurez que cada uno de nosotros pueda ir experimentando en el día a día. Sabemos que el Señor, por su gracia y por su misericordia, nos ha unido a Cristo, y todo lo que es de Cristo nos pertenece. Todo lo que es de Cristo tiene que irse expandiendo, tiene que irse comunicando, tiene que irse impartiendo dentro de todos y cada uno de nosotros, porque estamos unidos a Él. Estamos unidos a su vida, y su vida efectivamente es la nueva vida que usted y yo ahora tenemos. Nosotros somos una nueva creación partiendo desde Cristo. En la antigua creación, nosotros partimos desde Adán. En la nueva creación, partimos desde Cristo. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque todavía tenemos esta mezcla de identidades. Porque por el un lado tenemos la identidad que nos viene desde Adán, que es la que de alguna manera pues muchas veces sigue molestando, imperando y a veces gobernando sobre todos y cada uno de nosotros. Pero por otro lado tenemos este nuevo comienzo, esta nueva persona, esta nueva creación que es en Cristo. No olvidemos lo que nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora nosotros somos hechura de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Antes fuimos nosotros creados de las manos. No olvidemos que el Señor formó en el huerto de Edén, ¿verdad? Al hombre y lo colocó allí. El Señor formó del barro y lo colocó en el huerto de Edén. Ahora el Señor nos ha creado a nosotros en Cristo Jesús. Es decir, tenemos dos comienzos. El primer comienzo fue en Adán, ¿verdad? El cual significa la carne, significa la muerte y significa todo aquello que Adán efectivamente nos legó como herencia, una herencia trágica, una herencia de muerte, una herencia de dolor, de tristeza, de escasez, de enfermedad, de egoísmo. Pero sin embargo, toda esa herencia fue crucificada por Cristo en la cruz del Calvario y fue sepultada también. Ahí está el fin de nuestro viejo hombre y el fin de nuestra vieja creación, el fin de nuestra primera creación, el fin del primer Adán. Allí terminamos nosotros, ¿verdad? Esta perspectiva y esta experiencia. Y ahora tenemos nosotros este nuevo comienzo que nos viene por Jesucristo. Este nuevo comienzo, una nueva persona, una nueva criatura. Y por eso es que la Escritura nos dice clara y repetidamente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo que era anterior, todo lo que era del primer hombre, todo lo que era de la primera creación, todo lo que era del primer Adán pasó. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas las cosas que son de Cristo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. Esas son las cosas que ahora nosotros tenemos que experimentar, porque lo que nos corresponde ahora en esta nueva creación, en este nuevo arranque, en este nuevo principio, es todo lo que es de Cristo. Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos apropiemos de esta realidad. Que primero entendamos que efectivamente nosotros ya no pertenecemos a la vieja creación, sino que pertenecemos a la nueva creación. Pero tenemos esta lucha entre la vieja creación y la nueva creación, ¿verdad? Y efectivamente a veces dejamos nosotros en función del engaño del pecado, en función del engaño llámese pecado no solamente al hacer malas cosas, llámese pecado a nuestra vieja naturaleza y a nuestro viejo hombre, ¿verdad? A nuestro primer Adán. A esto es lo que la Escritura llama pecado. La Escritura dice que todo lo que no es nacido de fe, es decir, todo lo que no nace de Cristo, es pecado. Por tanto, que todo lo que nace de Adán, todo lo que nace de nuestra primera creación es pecado. Así que realmente nosotros somos el hombre de pecado cuando estamos en Adán. Cuando estamos en Adán somos el hombre de pecado porque Adán fue un hombre de pecado. Adán lamentablemente, como todos nosotros sabemos, cayó en desgracia y se convirtió en carne, se convirtió en pecado. Adán realmente es el pecado.
¿verdad? Y es un pecado que efectivamente entró en Adán. De hecho, la Escritura lo deja tan claro cuando el apóstol Pablo dice, porque yo sé que en mí, esto es de mi carne, no mora el bien. Y dice que las cosas que yo sé que no debo hacer, ya no las hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo cual implica que en nuestra vieja creación, en nuestra vieja experiencia, todavía en este tiempo tenemos la posibilidad de experimentar el gobierno del pecado si es que nosotros efectivamente andamos conforme a la carne. Pero sin embargo, en esta nueva perspectiva que tenemos en Cristo, en este nuevo comienzo, metas en la cabeza que en Cristo nosotros tenemos un nuevo comienzo. Nada que el Señor ahora quiere llevarnos a la posición inicial cuando Adán no pecaba. No, no, no. El Señor nos lleva a una posición totalmente distinta y diferente. Él nos lleva a la posición de Cristo, de su amado Hijo. El Señor creó a Adán y a Eva para que sean imagen y semejanza de Dios. Ahora el Señor nos lleva directamente a Cristo, que es la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza para que efectivamente él tenga la capacidad de poder expresar y manifestar todo lo que Dios es. Ahora el Señor nos ha puesto en Cristo Jesús, quien tiene absolutamente toda la capacidad, ¿verdad?, para poder manifestar todo lo que Cristo es, y por eso la Escritura nos dice que en él corporalmente, ¿verdad?, habita toda la plenitud de la deidad. Y resulta que Cristo ahora está en nosotros, está en ti y en mí. Es decir, en nosotros entonces, corporalmente, hoy habita toda la plenitud de la deidad. En nuestro espíritu está toda la plenitud de lo que Cristo es, y por tanto ahora nuestra alma tiene la capacidad de poder tomar, de poder aferrarse a lo que le corresponde en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por esto importante, hermanos, que esta manera de pensar y de entender, ¿verdad?, respecto de quiénes somos ahora nosotros en Cristo, es fundamental para que Satanás, por supuesto, no siga haciendo su carne y nosotros no sigamos mezclando, ¿verdad?, lo que es de Adán y lo que es de Cristo, lo que es de Adán y lo que es de Cristo. Ciertamente tenemos esta lucha interna, todos y cada uno de nosotros, en donde la Escritura en Gálatas 5 nos dice, ¿verdad?, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. También Efesios 6 nos muestra exactamente lo mismo. Es decir, tenemos una lucha, ¿verdad?, contra la carne y contra el espíritu. El espíritu y la carne están luchando. La carne es todo lo que nosotros éramos en nuestro primer hombre, pero el espíritu es todo lo que nosotros ahora somos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por esto importante, hermanos, el que nosotros hagamos esta diferenciación, ¿verdad? Todo lo que nosotros éramos en Adán tiene que ser extirpado, acabado, terminado y muerto, ¿verdad?, por el Espíritu. Por eso la Escritura nos dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Por el Espíritu hacemos nosotros ahora morir las obras de la carne. Y es maravilloso saber que el Espíritu Santo mismo está en nosotros para darnos, ¿verdad?, justamente la victoria sobre nuestra carne, sobre nuestra vieja naturaleza, sobre nuestro viejo hombre, sobre nuestra primera identidad. Pero allí es donde nosotros, sabiendo que este es el antídoto que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros para poder vencer a nuestra vieja humanidad, necesitamos cada día buscar, ¿no es cierto?, venir a rendirnos a nuestro Padre para que Él haga la obra dentro de todos y cada uno de nosotros. Y en esta misma perspectiva, la Escritura continuamente nos advierte que es necesario que ahora caminemos según el Espíritu, porque a él es que nosotros en este tiempo pertenecemos. Ya no pertenecemos a la carne, ahora ciertamente pertenecemos al Espíritu. Y en tal sentido es necesaria que la obra del Espíritu aparezca dentro de cada uno de nosotros, pero para que esa obra aparezca dentro de cada uno de nosotros, que no es más que la manifestación de Cristo, la manifestación del carácter de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros, esto puede ser una realidad en la medida en que nosotros venimos y nos rendimos, ¿verdad?, en nuestra vieja creación al Señor, reconociendo que ahora somos nuevas personas, presentándonos cada día delante del Señor como nuevas criaturas, como vivos de entre los muertos, entregando cada día a Dios ahora, ¿verdad?, nuestros miembros del cuerpo para que el Señor efectivamente pueda, por medio del Espíritu,
gobernando en el alma, también gobernar en nuestro cuerpo. Así es como el Señor trabaja. Si nosotros permitimos que el Señor gobierne en nuestra alma, pues el cuerpo se va a convertir en sirviente del alma rendida, ¿verdad?, ante los brazos de Jesús, y Jesús mismo será el que esté gobernando en nuestra alma y gobernando en nuestro cuerpo. Ciertamente esto es fácil decirlo porque es la realidad, esto es algo que funciona, pero esta lucha interna también es una realidad en cada uno de nosotros, y por esto es que nosotros debemos estar permanente y continuamente enfocados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Hebreos estamos trabajando durante todas estas semanas y viendo efectivamente cómo el Señor quiere que la madurez de ese nuevo hombre, la madurez de esa nueva criatura en nosotros sea una realidad. Que Cristo no se convierta simple y sencillamente en una teoría o en una doctrina religiosa en nuestro caso. El Señor no se conforma con que nosotros le conozcamos, ¿verdad?, intelectualmente, o que lo conozcamos doctrinalmente. Nosotros podemos efectivamente predicar una buena doctrina, pero Cristo no es doctrina, Cristo es vida. De tal manera de que el Señor lo que está esperando es que la vida de Cristo verdaderamente sea una realidad latente en todos y cada uno de nosotros. El Señor tiene buenas noticias para nosotros. Él ha querido revelarnos la razón por la cual tú y yo hemos sido creados. Nosotros no fuimos creados, hermanos, para todas las carencias que estamos viviendo en este mundo. Las carencias que vivimos en este mundo son consecuencia del pecado de Adán, en el cual nosotros efectivamente hemos nacido, y de nuestro propio pecado, porque nosotros efectivamente en Adán somos pecadores. Pero sin embargo, en Cristo Jesús, nosotros somos santos, somos justos. No porque nosotros hayamos ganado algo, sino porque Cristo es el que ganó todo para nosotros. Así como Adán ganó para nosotros esta naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa es una realidad en nuestra propia experiencia, de la misma manera Cristo ganó para nosotros la nueva naturaleza, la naturaleza divina, en la cual ahora en nuestro nuevo hombre ciertamente podemos caminar. Y el proceso en el cual nos encontramos es de ir de menos a más. Es decir, arrancamos nosotros, ¿verdad?, confiando en nuestro Señor, poniendo nuestra confianza en Él, creyendo en su palabra por medio del Evangelio, pero sin embargo, esa nueva vida, ese nuevo nacimiento que el Señor generó en todos y cada uno de nosotros, en un principio es un nacimiento inconsciente. Así como nosotros cuando nacimos de nuestra mamá y de nuestro papá, nuestros primeros 3, 4, 5 años de existencia para nosotros son algo que como que no ocurrieron. Sabemos que ocurrieron porque nuestros padres nos comentan cómo nacimos, nuestros hermanos mayores nos dicen cómo éramos, cómo nos comportábamos, pero no porque nosotros teníamos conciencia de quiénes éramos. Esto es lo que sucede también en la vida espiritual. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, ¿verdad?, muchas veces no estamos conscientes de la realidad de la nueva vida que tenemos dentro de todos y cada uno de nosotros. Pero esa inconsciencia tiene que ir pasando a una conciencia progresiva de la realidad de la nueva vida que está en ti y en mí, ¿verdad? En función de que si es que esa vida verdaderamente ha sido implantada, ha sido sembrada en mi propia vida, tiene que comenzar a dar evidencia de que en mí existe. Y esa evidencia comienza efectivamente por tener conciencia de quién yo soy ahora. Y nosotros en Cristo Jesús tenemos conciencia de que somos idénticos a Cristo, y es por esto que el Señor ahora quiere que en la medida en que nosotros vayamos viendo a Cristo por la revelación que Dios nos da, en la medida en que nosotros realmente, ¿verdad?, ponemos nuestra mirada en Él continua y permanentemente, en esa misma medida la conciencia de Cristo, de quien yo soy ahora en el Espíritu, tiene que comenzar paulatinamente a despertarse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Esto es como la aurora. Cuando nosotros vemos que la luz comienza a salir después de la oscuridad, comienzan a salir los primeros rayos de luz, ¿verdad? Todavía no es una luz que ilumina todas las cosas, pero sin embargo nosotros sabemos que esa luz va a ir perfeccionándose, esa luz va a ir creciendo, esa luz va a ser cada día más fuerte para iluminar efectivamente todo el tema hasta que toda la oscuridad se va. Esa es la perspectiva que el Señor tiene con nosotros. El Señor Jesucristo ahora vive en nuestro espíritu y Él tiene que ir apareciendo de a poco. Seguramente tal vez al principio es casi imperceptible o imperceptible porque ya hemos nacido de nuevo,
Y así como éramos en nuestra vida natural, cuando tuvimos 3 años o 4 años, pues no teníamos conciencia en absoluto de nosotros mismos, necesitábamos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros parientes para que nos sostengan y nos den vida. Ahora, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo en el espíritu. Pero sin embargo, en la medida en que vamos creciendo, la salud natural es que efectivamente quienes somos comience a aparecer dentro de nosotros. Ya no nos digan quiénes somos, sino que nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, vayamos recibiendo y llevando el testimonio y la evidencia de que efectivamente esa vida está levantándose y operando dentro de cada uno de nosotros. En este mismo sentido, la semana anterior, ¿verdad? Vimos qué importante que es este ingrediente, ¿verdad? Del espíritu, que es una manifestación del espíritu, es uno de los frutos del espíritu, a pesar de que el fruto del espíritu, la escritura nos muestra que es solamente uno, pero son efectivamente varias manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia y verdad. Todo esto es una realidad en la vida nuestra, ¿verdad? Pero sin embargo, hay ciertas manifestaciones, como el caso de la fe, ¿verdad? Que es un regalo de parte de Dios. Nosotros tenemos que reentender lo que significa la fe, porque en el ambiente religioso nos vendieron que la fe es la confianza que yo tengo en Dios para que efectivamente Él pueda resolver mis problemas, me pueda sacar de mis dificultades y pueda generar en mí una vida mucho más llevable, mucho más tranquila y mucho más estable, lo cual no es cierto, porque la fe de Cristo tiene como propósito el primero, que nosotros tengamos conciencia de Cristo. El segundo, en que nosotros efectivamente podamos ver más a Cristo dentro de cada uno de nosotros para que todavía haya más fe, más visión y más entendimiento de Cristo. Y para, por sobre todo, el que nosotros, al ver a Cristo dentro de cada uno de nosotros, sepamos que pertenecemos a este nuevo hombre. Sepamos que pertenecemos a esta nueva identidad. Sepamos que efectivamente ahora nosotros estamos unidos a Él, que ahora a nosotros le pertenecemos y que Él, todo lo que es de Él nos pertenece. Por eso dice la Escritura que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, ya el Señor no tiene más que darnos. Muchos de nosotros todavía vivimos en expectativa de que Dios nos dé cosas, de que Dios nos arregle cosas, de que Dios efectivamente venga por nosotros a darnos una manito. No, ya el Señor nos dio absolutamente todo en Cristo. De ahí que el trabajo del Espíritu Santo ahora es revelar a Cristo en nosotros, para que en la revelación de Cristo en nosotros y en la madurez de el crecimiento de esa vida dentro de cada uno de nosotros, nosotros comencemos también a recibir los beneficios de esa vida. Es decir, todo lo que ahora nos pertenece en Cristo. Apóstoles como Pablo llegaron a identificar que todo lo que para ellos tenía antes valor, hoy lo tenía por basura. Eso es el valor que ahora tenía para él. Todo lo que para él antes era valioso, ahora era basura, a consecuencia de la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, el momento en que Cristo comienza a aparecer en nosotros como una realidad latente, todas las demás cosas van dejando de tener interés y van dejando de tener valor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no son aquellas cosas que nos vamos a llevar. Mira, todo aquello que tú no te vas a poder llevar pertenece a este mundo. Nuestra economía, nuestra reputación, nuestra familia, nuestros hijos, las buenas relaciones que tenemos con los demás, ¿verdad? Nuestros títulos, las metas, los objetivos que nos hemos trazado. Nada de eso nos vamos a poder llevar. Por tanto, nada de eso pertenece efectivamente a Cristo. Todo eso pertenece a nosotros, pertenece a la vieja creación. La perspectiva del Señor ahora para nosotros, ¿verdad? Es que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y que Él promete que todas las demás cosas nos serán añadidas. Es decir, Dios ya ha incluido todas nuestras necesidades, a lo cual Él llama añadiduras. Nosotros llamamos a las añadiduras bendiciones. Nosotros muchas veces equivocamos la relación con el Señor y tenemos una casa, decimos que es una bendición, y tenemos un carro, decimos que es una bendición. Tenemos un negocio, pues decimos que es una bendición. Tenemos una bonita familia, decimos que es una bendición. Pues el Señor llama a todo eso añadiduras, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el Señor sabe que tenemos necesidades. El Señor conoce que todavía estamos en un mundo en el que hay carencias, dificultades, luchas. Pero también el Señor quiere que sepamos que nosotros no estamos abandonados a aquello, que el Señor mismo ha determinado que en Cristo Jesús, en su justicia, que es Cristo Jesús morando dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta que el Señor ha provisto absolutamente todo lo que necesitábamos. Es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. El Señor sabía que el pueblo iba a necesitar agua. El Señor sabía que el pueblo iba a requerir pan. El Señor sabía que el pueblo iba a querer comer carne. El Señor sabía que efectivamente el pueblo iba a pasar momentos difíciles y complicados, ¿verdad? En toda la travesía, arrancando desde los egipcios. Él sabía todo esto. Y él ya había provisto todas las salidas para ellos. Es decir, ya el Señor tenía clarísimo cómo él iba a proveer. Lo que pasa que el pueblo en su desesperación, el pueblo en su descontento, el pueblo en su carencia, el pueblo en su falta de entendimiento, ¿verdad? Cada vez que venía una prueba, cada vez que tenían que enfrentar una escasez, cada vez que tenían que enfrentar el hambre, cada vez que tenían que enfrentar enemigos, inmediatamente ellos, en lugar de clamar a Dios y de reconocer que efectivamente Dios estaba en control de las cosas, simple y sencillamente se molestaban con Dios o le probaban a Dios, diciendo, si eres Dios, haz esto y haz lo otro. Entonces, ellos tenían una expectativa de Dios, de que Dios supla para sus necesidades temporales, pero ellos jamás cambiaron la mente que tenían en la cabeza. A pesar de que el Señor sacó a Israel de Egipto, la mente de Egipto continuaba viviendo en la gente en el desierto. Y este es el problema que tenemos nosotros ahora, porque el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha introducido en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora nosotros, por supuesto, estamos bajo el gobierno del Señor, pero sin embargo todavía tenemos una mente adámica. Todavía nosotros tenemos una mente de la ley, tenemos una mente mosaica en la cual todavía nosotros de alguna manera nos estamos guiando, ¿verdad? Por lo que el pacto viejo rezaba, el que si es que yo cumplo las ordenanzas y cumplo los mandamientos de Dios, entonces Dios me tenía una churra de bendiciones. Pero también la otra parte es que si yo incumplo los mandamientos, hay una churra de maldiciones. Entonces, muchos de nosotros todavía seguimos unidos al Señor, ¿verdad? En función de intentar cumplir sus mandamientos para que Él efectivamente nos pueda dar aquellas cosas que nosotros requerimos. O tal vez no hacemos ciertas cosas por el temor de que el Señor nos pueda castigar. Hermanos, nosotros ya no pertenecemos a ese orden de cosas. Ahora nosotros pertenecemos al Cristo que cumplió todo lo que el Padre le mandó hacer. Ahora nosotros pertenecemos al nuevo hombre, al nuevo Adán, a la nueva criatura, que efectivamente agradó absolutamente al Padre, al hombre que cumplió a rajatabla toda la ley de Dios por nosotros, al hombre que obedeció a Dios a rajatabla. Es decir, no hay ninguno de nosotros que pueda ser obediente. El único que es obediente es Cristo. Y cuando nosotros estamos unidos a Cristo, el Señor ya a nosotros, ¿verdad? Nos ve conforme a la obediencia de su Hijo, conforme a la santidad de su Hijo. Ahora, es menester que la realidad de Cristo en mí comience a aparecer. El Señor no tiene ninguna preocupación de aquello porque Él sabe que finalmente la buena obra que comenzó en nosotros, Él mismo la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esta es una realidad latente que efectivamente el Señor, ¿verdad? Lo ha dicho, el Señor lo ha prometido, que Él hará en nosotros lo que vino a hacer, y es producir la vida de su amado Hijo Jesucristo. Y este es el proceso en el cual nosotros nos encontramos. Para esto la fe juega un papel primordial. Veíamos la semana pasada en el versículo 39 de Hebreos 10 que decía, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo primero y maravilloso es saber que el Señor nos ha regalado la fe de Cristo, porque la fe es de Cristo, no es nuestra fe que busca que el Señor le resuelva sus problemas, sino es la fe que busca, ¿verdad?, a Cristo, la fe que ve a Cristo, la fe que efectivamente comienza a pensar como Cristo y la fe
que comienza a buscar la vida de Cristo, entendiendo que en esa vida está todo lo que tú y yo necesitamos. Así que nosotros tenemos fe, nosotros somos, dice la Escritura, somos de una categoría, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a un grupo espiritual, a un grupo, ¿verdad? Divino, que tiene que ver directamente con la obra de nuestro Señor en nosotros. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que efectivamente nos vamos de alguna manera a veces decepcionados porque yo creía que el Señor me iba a resolver esto, me iba a resolver el otro y simplemente no pasó nada. Qué triste es ver cuando nosotros, ¿verdad?, vemos personas que están con problemas, con dificultades y con luchas, y muchas veces les atraemos a la iglesia dándoles promesas de que Dios les va a resolver todos sus problemas. Y la verdad es que no necesariamente va a pasar eso, porque el Señor no ha prometido bajo ninguna circunstancia el resolver nuestras carencias ni problemas locales. Al contrario, si usted ve, ¿verdad?, la experiencia que tuvieron los apóstoles, dígame que de acuerdo con nuestro entendimiento de una mejor vida, de acuerdo con nuestro entendimiento, ¿verdad?, de éxito, de provisión, de salud, etcétera, dígame cuántos de los apóstoles vivieron eso. Todos vivieron aserrados, apedreados, todos fueron de alguna manera decapitados, todos murieron de una manera trágica. Es decir, la vida de ellos, la vida natural de ellos no se compuso, la vida natural de ellos se descompuso. Pero, sin embargo, ellos adquirieron algo que tú y yo todavía estamos muy lejos de poder comprender, que es la vida en el Espíritu. La vida por la cual ellos estaban dispuestos a morir, estaban dispuestos a sufrir escasez, estaban dispuestos a tener enfermedades, estaban dispuestos a sufrir despojos, estaban dispuestos a sufrir insultos, estaban dispuestos a sufrir persecución. Es decir, toda esa vida de carencia, de dificultad, de persecución, de enfermedad, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que hacía es fortalecer, levantar y poner más en evidencia la vida de Cristo que estaba dentro de todos y cada uno de ellos. Y por eso el Señor permite escasez, problemas, dificultades, luchas dentro de cada uno de nosotros. Porque esas circunstancias lo que hacen es que más miremos al Señor cuando verdaderamente la vida de Cristo está en nosotros. Cuando efectivamente nosotros estamos enfrentando circunstancias difíciles, situaciones adversas, en cualquier área de nuestra vida, lo que sucede generalmente es que allí es donde más venimos a buscar a Dios. Y allí, en esas circunstancias, es donde más el poder de Dios se puede revelar a nosotros. Muchas veces proveyendo para el problema, para la necesidad que tenemos y resolviendo el problema, pero solamente para que nosotros tengamos una señal irrefutable de que Él fue el que lo hizo, pero no para que nosotros entendamos que Él está dispuesto o listo o que su principal ministerio es resolvernos nuestros problemas. Esto es al principio, ¿verdad? Algo que el Señor lo ve necesario porque Él quiere mostrarse a nosotros en nuestras propias debilidades como alguien que por supuesto está interesado y sí lo está para venir y ayudarnos y proveer para lo que necesitemos. Pero cuando un problema, cuando una lucha, cuando una necesidad o cuando los momentos de abundancia, los momentos de seguridad y de tranquilidad, ¿verdad? Suman para que el Hijo se levante en nosotros, entonces el Señor va a permitir cualquiera de estas circunstancias. Y es por eso que el propio apóstol Pablo decía que él había aprendido a vivir cualquiera sea su situación, que él había aprendido a tener en demasía, ¿verdad? Como a tener escasez, pero que él estaba enseñado a todo, ¿verdad? Y que él podía soportar cualquier circunstancia, tanto cuando estaba, ¿verdad? En escasez, cuanto, cuando estaba en abundancia, él siempre estaba contento, porque su contentamiento no venía de las circunstancias externas, su contentamiento no venía del éxito exterior, su contentamiento no venía del tamaño de la billetera o del nivel de posesiones que tenía. Su contentamiento no venía, ¿verdad? O su tristeza no venía por la carencia y por el dolor, sino que su contentamiento permanente y continuo eran efectivamente Cristo Jesús. Así que esa es la fe. La fe que el Señor nos da es para que nuestra alma pueda ser preservada. ¿Preservada por quién? Preservada por Dios. Para que nuestra alma sea realmente sostenida, sea mantenida, sea cuidada.
sea provista por Dios. Este es el propósito de nuestro Padre. Y la verdad es que para esto fue creada nuestra alma. Nuestra alma fue, ¿verdad?, para ser preservada por Dios. Nuestra alma no fue para ser preservada por los deseos de la carne y por las circunstancias externas. Nuestra alma fue creada y existe para ser provista, para ser sanada, para ser curada, para ser amada, para ser respondida por Dios. Así que esa es la fe que tenemos ahora. La fe que tú y yo tenemos, que es la misma fe de Cristo en nosotros, nos permite el que nosotros vengamos a nuestro Señor y Salvador, le entreguemos nuestra mente, emociones y voluntad, que es nuestra propia alma, para que Él sea el que la sostenga, para que Él sea el que la provea, el que la prospere, el que la bendiga, el que la ame, el que la sane, el que la cure y todo lo que nosotros necesitamos. Así que, hermanos, como hemos dicho, ¿no? Que es pues la fe, dice la Escritura, la certeza de lo que se ve, capítulo 11, versículo 1. Hemos hablado de que la fe es la sustancia, la certeza, aquí la palabra certeza, ¿verdad?, que se utiliza es la palabra hypostasis, que tiene que ver con sustancia. Así que la fe es la sustancia de lo que se espera. La pregunta es, ¿qué tú esperas? ¿Tú esperas en tu corazón la vida de Cristo? ¿Tú esperas en tu corazón? ¿Qué esperas? ¿Tú esperas que Cristo se levante? ¿Tú esperas en tu corazón que Cristo se muestre? ¿Tú esperas en tu corazón que Cristo se exprese y se manifieste? Pues en la medida en que nosotros vamos madurando, hermanos, nuestros deseos deben ir cambiando. Y nuestros deseos deben ir cambiando al punto en el que ya nuestro foco, ¿verdad?, no está puesto en los juguetes, ¿verdad?, sino en quien nos da los juguetes. Es decir, ya no está puesto en el galardón, sino en el galardonador. Nuestra mirada está puesta en Cristo. Nuestra mirada está puesta en la vida de Cristo. Y si es que efectivamente yo espero la vida de Cristo, entonces yo puedo decir que la sustancia de Cristo está comenzando a mostrarse, está comenzando a dar evidencia de que efectivamente está dentro de mí. Así que es pues la fe la sustancia de lo que se espera. ¿Y quién es la sustancia? Cristo. Cristo es la sustancia de lo que esperamos, porque en Él tenemos absolutamente todas las demás cosas y es la convicción de lo que se ve. Es decir, estamos absolutamente seguros que la fe que el Señor pone dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, es la prueba fehaciente, ¿verdad?, de que la sustancia de Cristo ya está en nosotros y es la prueba fehaciente que nos da convicción de lo que nosotros no vemos. Es decir, la fe nos permite ver el mundo invisible. La fe de Cristo, no la fe del hombre, entiéndase bien, no confundamos. Cuando la Escritura habla de la fe, siempre usted ponga la fe en Cristo, no la fe que nos venden ahora en que el Señor va a resolvernos un problema y declara que eres millonario y mañana te van a caer los billetes. No, no la fe en eso. No la fe en que yo declare mañana que yo soy sano por el nombre de, ¿verdad?, de quien sea y yo ya soy sano. No, no. La fe en Cristo, ¿verdad?, va a permitirme ver como Cristo ve, va a permitirme entender como Cristo entiende y va a permitirme en tal sentido pedir como Cristo pediría. ¿Qué es lo que yo necesito verdaderamente ahora? ¿Verdad? ¿Que el Señor me resuelva problemas o que Cristo aparezca más en mí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por esto es que el apóstol Pablo, cuando estuvo enfrentando situaciones y tribulaciones como el famoso aguijón en la carne, él al principio tal vez no entendía esto que estamos hablando ahora. Obviamente después lo entendió porque nos lo deja escrito, ¿verdad? En donde él dice que 3 veces le pidió a Dios que saque el aguijón que tenía en su carne, que no sabemos cuál será el aguijón, pueden ser muchas cosas, pero segura era una prueba difícil, era una prueba de esas que tú dices, Señor, por favor, ya ayúdame, sácame de esto, ya es demasiado tiempo. Señor, he estado orando, Señor, he estado trabajando para que tú me ayudes en esto y no pasa nada. Señor, por favor, sácame de esta circunstancia, sácame de esta situación, sálvame, enfermedad, dolor, economía, problemas familiares, lo que tú quieras ponerle allí, ¿ok? Es el aguijón que todos y cada uno tenemos. ¿Qué hizo Pablo? Pablo le pidió 3 veces al Señor.
que por favor le quite ese aguijón. ¿Y cuál fue, dice la divina respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, el Señor estaba permitiendo que él viva esa circunstancia. Estamos hablando del apóstol Pablo, que él viva ese dolor, que él viva esa situación extrema que tuvo que vivir. ¿Para qué? Para que él aprenda algo importante, que era suficiente la gracia que el Señor había puesto en él, que era la vida de Cristo, ¿verdad? Para que la vida de Cristo sea la que efectivamente se pueda levantar el momento en que él reconozca a enfrentar las circunstancias, las dificultades, las luchas que él estaba viviendo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, cuando nosotros estamos viviendo debilidades, hermanos, en nuestra nueva relación con el Señor, es porque Cristo está permitiendo esas debilidades, esos aguijones. ¿Para qué? Para que su poder se perfeccione en nosotros, para que su vida se levante en nosotros. Es decir, los problemas y las dificultades tienen como propósito, ¿verdad?, el fortalecer la vida del nuevo hombre dentro de todos y cada uno de nosotros. Mira, es increíble esto y lo decimos por experiencia. Los momentos de tribulación, de angustia y de dificultad, cuando efectivamente nosotros tenemos una relación con el Señor, son los momentos que más nos enseñan, ¿verdad?, a confiar en Cristo, a verlo a Él y a menos depender de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Es decir, es un posgrado, ¿verdad?, que el Señor nos da en esos momentos difíciles, porque en ese posgrado de dolor, de dificultad y de lucha, el Señor lo que está buscando básicamente es perfeccionarse dentro de cada uno de nosotros para que la vida de Cristo salga al paso de esas circunstancias, para que nosotros, ya no teniendo ninguna esperanza en nosotros mismos, no teniendo ninguna confianza en nuestra carne, simple y sencillamente veamos cómo las salidas del Señor son absolutamente divinas y cómo lo impensable se comienza a producir porque el Señor tiene una salida para todos y cada uno de nosotros, en cualquier circunstancia y cualquier situación. ¿En dónde entonces debe estar fijada nuestra mirada? Pues en Cristo, y la fe de Cristo nos permite ver esta realidad. Así que la fe tiene unas capacidades que queremos ver el día de hoy, que son importantes que nosotros vayamos entendiéndolas, comprendiéndolas y estudiándolas. La fe tiene unas capacidades, ¿verdad?, de las cuales nosotros podemos echar mano, pero es necesario que primero las entendamos. Ya hemos visto aquí que la fe, ¿no es cierto?, es la sustancia del Señor mismo dentro de todos y cada uno de nosotros. La fe de Cristo está en nosotros mismos para tener más fe en Cristo, para que más Cristo se fortalezca y se muestre en nosotros y tengamos más fe. ¿Qué cantidad de fe yo voy a tener? ¿Verdad? La misma medida en que yo voy viendo a Cristo Jesús dentro de mí, en esa misma medida la fe de Cristo será una realidad en mí. La fe de Cristo es la mente de Cristo, la fe de Cristo son los ojos de Cristo que nos permiten ver, que nos permiten entender y que nos permiten comprender las cosas espirituales. Sin la fe de Cristo sería imposible el que nosotros podamos entender, comprender y recibir todas estas revelaciones. De allí que hay que hacer una distinción entre la fe de Cristo y la fe de Adán. La fe de Cristo ve a Cristo, se apropia de todo lo que Cristo es, de todo lo que Cristo ha hecho. La fe de Cristo nos muestra al Padre. La fe de Cristo lo que hace es efectivamente seguir recibiendo la revelación por parte del Espíritu de todo lo que Cristo es, seguir confiando y viendo aquello que todavía no somos capaces de poder ver con nuestros ojos naturales, lo que los demás tampoco pueden ver con sus ojos naturales, pero nosotros lo confesamos. ¿Por qué? Porque esa fe nos da convicción de lo que nosotros no vemos. La Escritura nos dice que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta parte es muy importante para nosotros, porque aquí nos dice que por la fe alcanzamos buen testimonio. Escucha bien, aquí no se está refiriendo efectivamente a la acción y a la actividad humana de buen comportamiento
o de una vida moralmente alta para que los demás vean un buen testimonio en mí. No. La palabra que aquí se utiliza para esto es la palabra martureo, ¿verdad? Que significa y que tiene que ver con el testimonio de Dios hacia nosotros. El testimonio que Dios tiene que darnos a nosotros. Es decir, Dios tiene un testimonio para nosotros. De hecho, Él manda, ¿verdad?, a esta tierra a su testimonio vivo, que es su propio Hijo. El testimonio de Dios para nosotros, ¿verdad?, es que efectivamente nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, que nosotros pertenecemos a la salvación, que nosotros no debemos andar extraviados, que nosotros no debemos andar confundidos, que nosotros no debemos andar perdidos, ¿verdad? Sino que ahora debemos ser iluminados, debemos ser guiados y debemos ser guardados por la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. El testimonio de nuestro Padre es Cristo mismo. Y aquí la Escritura dice algo muy importante. Dice que por la fe de Cristo alcanzaron buen testimonio los testigos. Mire, alcanzaron buen testimonio. ¿Qué buen testimonio alcanzaron los antiguos? Pues el mismo testimonio que usted y yo estamos ahora recibiendo, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Ese es el buen testimonio que recibieron los antiguos, ¿verdad? De parte de Dios, dándoles esperanza, ¿verdad? Y prometiéndoles que efectivamente venía, ¿verdad? Su Hijo, venía la salvación de Él para todos y cada uno de nosotros. Esto recibieron los antiguos de parte del Señor. Así que todos los antiguos, los que están aquí y todos los que no están nombrados aquí, ¿verdad? Realmente recibieron la fe viva de Dios. Fueron visitados por Dios para darles un anticipo, ¿verdad?, de esta vida permanente, continua y presente que iba a estar en nosotros ahora. Es decir, nosotros verdaderamente, hermanos, hemos sido enriquecidos porque estamos viviendo el momento más glorioso, ¿verdad? La era más gloriosa de la humanidad. ¿Por qué? Porque resulta que ahora nosotros tenemos a Cristo morando y viviendo en nosotros. En aquel entonces, solamente unos pocos contactados y conectados, ¿verdad? Unos pocos escogidos eran visitados por el Espíritu Santo para que les pueda revelar las nuevas buenas de Cristo. Por eso dice aquí la Escritura que por la fe alcanzamos buen testimonio o alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, esto nos plantea algo importante a ti y a mí. Es que nosotros por la fe alcanzamos, ¿verdad? El buen testimonio. El buen testimonio para nosotros es Cristo. Por la fe nosotros alcanzamos todo lo que es de Cristo. Todavía esto no ha cambiado. La fe es un instrumento para alcanzar las cosas de Dios. La fe es un instrumento para alcanzar todo lo que Cristo hizo por nosotros. La fe es un instrumento para alcanzar y apropiarnos de toda la obra maravillosa y preciosa de Cristo a nuestro favor. La fe nos ha sido dada para que efectivamente podamos hacer nuestro y nos podamos aferrar a todo lo que es de Cristo. Qué maravilloso regalo de parte de Dios. Mira, esa fe yo quiero tener. Yo no quiero tener una fe, ¿verdad? Vana, una fe natural y humana en la cual yo le estoy pidiendo al Señor que me resuelva los problemas de todos los días, porque Él ya me los ha resuelto en mi Señor, en Jesús. De allí que el Señor nos ha dado la fe de Cristo para que nos apropiemos de Cristo, para que nos apropiemos de la vida de Cristo y para que nos apropiemos de todas las promesas que Dios ya ha dado a todos y cada uno de nosotros en Cristo. Y el Señor lo deja claro cuando dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, como yo estoy unido a Cristo, entonces todas las promesas de Cristo me pertenecen. Ya no hay más promesas para mí. Cuidado con esto en su momento, hermanos, de decir, es que todavía yo estoy esperando que el Señor me cumpla tal o cual promesa. No, hermano, todas las promesas han sido ya absolutamente cumplidas por nuestro Padre en Cristo Jesús. Cristo empaqueta todas las bendiciones de todas las promesas que el Señor haya hecho por la eternidad a cualquier ser humano. Ahí está todo incluido, ahí está todo empaquetado. Ya no tenemos nosotros que esperar que el Señor nos cumpla algo. Él ya lo cumplió absolutamente todo en Cristo Jesús. Por eso es que lo que más interesa ahora a ti y a mí es que Cristo se levante en nosotros. Todavía por la fe hoy nosotros alcanzamos
lo que nos pertenece del buen testimonio de Cristo. Por eso es tan importante la fe. La Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe nos viene por la palabra de Dios. No, la fe no nos viene por la Escritura. La Escritura da testimonio de la palabra viva de Dios. La Escritura da testimonio de la palabra viva de Dios, que es Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. Es decir, la fe viene por el oír al Cristo, por el oír a la palabra viva que está en mi espíritu y en mi corazón. Lo que hace la Escritura es dar testimonio de esa palabra viva para que yo ponga mi mirada en el Cristo que ahora vive en mi espíritu, para que yo pueda escuchar a este Cristo que está en mi espíritu, ¿verdad? Para que yo pueda de alguna manera recibir pinceladas y revelaciones de lo que este Cristo es dentro de mí, para que efectivamente pues la fe de Él que me pertenece siga levantándose en mi corazón. Así que el Señor, al colocar la vida de Cristo en nosotros, colocó la fe de Cristo en nosotros. Y la fe de Cristo en nosotros es para que veamos a Cristo, para que creamos más en Él, para que crezca más Él en nosotros, para que nuestra fe siga creciendo más. Por eso dice la Escritura que la fe es por fe y para fe. Que en el Evangelio, dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios revela su justicia por fe y para fe. Es decir, más fe es porque más Cristo hay en mí. Menos fe es porque menos Cristo hay en mí. Esto es directamente proporcional a la madurez que tú y yo vamos experimentando día a día. Así que por la fe alcanzamos, hermanos, esto no ha cambiado. Así como los antiguos por la fe alcanzaron el buen testimonio, nosotros todavía, por supuesto, tenemos muchísimo que recibir en cuanto a revelación respecto de lo que significa nuestro Señor y nuestro Dios. Por tanto, por la fe hoy nosotros alcanzamos todo aquello que nos falta, ¿verdad? Por conocer, por entender, por comprender y por hacer nuestro en lo que es de Cristo. Así que anote esta cualidad y esta capacidad maravillosa. Por la fe se alcanza, ¿verdad?, el buen testimonio. Ya dejémonos de hablar de Adán, el buen testimonio de Adán. No, no, no. El buen testimonio es el Cristo vivo que está en nosotros. El buen testimonio de Dios para nosotros es la vida que ha colocado en nuestro espíritu. El versículo 3 dice otra cosa importante. Fíjate, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Si te das cuenta que en la nueva vida que nosotros hemos recibido, la fe del Señor es nuestra mente nueva. Por la fe entendemos. Nosotros no entendemos por la mente natural. Nosotros entendemos por la mente de Cristo. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Usted cada vez que hable de fe ponga el nombre de Cristo y se va a dar cuenta que estamos hablando de Él. Por Cristo entendemos. Por Cristo alcanzamos buen testimonio. Por Cristo entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por Cristo, por la fe entendemos por la palabra de Dios. Fíjate que es algo tan importante para que no nos perdamos. Por la fe entendemos por la palabra de Dios. Es decir, la fe de Cristo nos lleva directamente a la palabra de Dios, que es la palabra viva, que es el Cristo morando dentro de nosotros. Por la fe entendemos por el Cristo habitando en nosotros. ¿Sí? Por la fe entendemos. Así que fíjate que qué distinto, ¿verdad?, es venir a la Escritura, ¿verdad?, con la mente natural, o venir a la Escritura con la fe de Cristo. Porque por la fe entendemos por la palabra de Dios. Esto no ha cambiado para ti y para mí. La fe de Cristo nos ha sido dada para que entendamos por la palabra de Dios, ¿verdad?, cómo son posibles las cosas visibles porque son hechas de las invisibles. Es decir, el Señor nos permite por medio de la fe adentrarnos en las cosas invisibles espirituales para que podamos entenderlas y para que podamos comprenderlas. Así que la fe de Cristo es para que entendamos por la palabra de Dios, por Cristo mismo, todas las cosas que efectivamente nos han sido dadas y toda la obra y todo el testimonio que el Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros.
Así que por la fe nosotros entendemos, como segundo punto importante, por la fe entendemos por la palabra de Dios. Métete esto en la cabeza y pídele al Señor que, por supuesto, nos dé luz, porque queremos hacer buen uso de la fe. Queremos exprimir esta capacidad que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, que es la fe de Cristo, para que por ella preservemos nuestra alma, para que por ella el Señor efectivamente preserve nuestra alma, para que por ella nosotros podamos alcanzar, ¿verdad? Este buen testimonio que es Cristo en nosotros, como dice el propio apóstol, ¿verdad? Para que nosotros sepamos todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Para que nosotros sepamos todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Esa es efectivamente uno de los objetivos claros de la fe, el que nosotros sepamos todo, ¿verdad? El bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 4 se nos da otra capacidad de la fe importante. La Escritura nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, otra vez, la misma palabra, ¿no? Alcanzó testimonio. Es la misma palabra que hablamos hace un momento, que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Dice que alcanzó testimonio de que era justo. ¿De quién alcanzó testimonio Abel de que era justo? De Dios alcanzó el testimonio. Dios testificó a Abel de que era justo, ¿verdad? Por la ofrenda que él había entregado. Ahora, vamos a discernir un poquito esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios. Primero, solamente por la fe de Cristo nosotros podemos ofrecer a Dios. No hay ninguna posibilidad que nosotros podamos ofrecer ningún sacrificio excelente, como dice aquí la Escritura, sino solamente por la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Es lo mismo. Por la fe ofreció cualquiera de nosotros aquí a Dios más excelente sacrificio. Por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo nosotros ofrecemos a Dios más excelente sacrificio. ¿Verdad? Es decir, la fe es un instrumento que nos permite ofrecer a Dios. ¿Qué sacrificio? El sacrificio de Cristo. ¿Cuál fue el sacrificio que verdaderamente ofreció Abel? A Abel le había sido revelada el derramamiento de la sangre de Cristo. Abel recibió por medio de la fe del Señor esta revelación que era necesario, ¿verdad? Que un cordero sin mancha, sin arruga, ¿no es cierto?, sin contaminación, tenga que efectivamente ofrecer su sangre a cambio del Abel. Y esto es lo que él hizo. Él llevó delante de Dios esta figura maravillosa de Cristo, porque el Señor se lo había revelado por medio de la fe que vivía en él, la misma fe que ahora vive en ti y en mí. Él viene y ofrece un mejor sacrificio al Señor. Ahora, esa misma sangre que ahora nosotros sabemos que es la sangre de Jesucristo, es la que nosotros podemos ofrecer mediante la fe en Él, a nuestro Padre, todos los días. Por la fe ofrecemos a Dios. Es decir, es imposible que nosotros le podamos ofrecer a Dios nada, ¿verdad?, si no es por la fe de Cristo. Vea usted cuánta distorsión existe en el mundo religioso actual, en donde nos piden ofrendas, en donde nos piden sacrificios, en donde nos piden que hagamos esto, que hagamos lo otro, pero no media ahí la fe de Cristo, sino que nosotros pagamos ofrendas, nosotros hacemos sacrificios para que el Señor se vuelva benigno con nosotros, para que el Señor venga y nos visite y efectivamente nos pueda resolver las carencias que nosotros tenemos. Realmente nuestras ofrendas y sacrificios desde Adán son interesados. Es como cuando nosotros le regalamos a alguien algo esperando que ese alguien en algún momento a mí me reconozca algo. Por eso dice el Señor que Él no es deudor de nadie.
Pero muchas veces nosotros le ofrecemos al Señor ofrendas, le ofrecemos al Señor sacrificios, porque queremos hacer con él un pacto de vida. Señor, no me dañes, Señor, bendíceme, que yo me voy a portar bien. Todo al estilo del Antiguo Testamento. Todo al antiguo, ¿verdad? Al antiguo hombre y a la antigua vieja de manera de vivir y al antiguo pacto. No, hermanos, aquí hay una confusión. Tenemos una mezcla de pactos, una mezcla entre, como es entre la vieja creación, una mezcla entre la nueva creación, una mezcla entre el viejo pacto, una mezcla entre el nuevo pacto. Así que por la fe, Abel ofreció a Dios más de excelente sacrificio. La pregunta es, hermanos, ¿acaso no nos pasa lo mismo a nosotros? ¿Cuál es el excelente sacrificio que nosotros podemos presentar a Dios? ¿Nuestras ofrendas? ¿Nuestros diezmos? ¿Nuestros nuestros ayunos? ¿Nuestras oraciones largas? ¿Nuestro tiempo devocional con Él? No, no, no. La ofrenda que nosotros podemos ofrecerla. Aquí la Escritura deja clara, la ofrenda más excelente. La ofrenda más excelente que nosotros podemos ahora ofrecerle al Señor por medio de la fe en Cristo es decirle, Señor, vengo en el nombre de Cristo, por la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, que murió por mí, que dio su vida por mí, que me crucificó juntamente con Él y que me sepultó en mi vieja creación. Vengo ahora como resucitado, como nuevo. Vengo delante de ti como una nueva persona y como una nueva criatura, porque tu Hijo, la sangre preciosa con la cual me compró, con la cual me limpió, esa sangre me da derecho ahora a yo ser uno con Él y contigo. Por Abel, así como Abel ofreció más excelente sacrificio por la fe. Imagínate, Abel todavía tenía una sombra, ¿verdad? De lo que Cristo era, porque él no sabía, todavía no había venido el tiempo de la venida de Cristo. Pero resulta que nosotros ahora ya tenemos la historia de Cristo, sabemos de Cristo, tenemos la Escritura, tenemos, ¿verdad? Lo que nos dicen efectivamente los testimonios de los que los vieron. Tenemos al Espíritu Santo ahora morando dentro de todos y cada uno de nosotros, pero la misma fe de Abel ahora está en nosotros en vivo y en directo 24/7. Y esa fe es la que nos permite hoy ofrecer al Señor más excelente sacrificio que Caín. Es decir, el nuevo hombre es capaz de presentar un mejor sacrificio por la sangre de Cristo que está en él que el viejo hombre que teníamos antes. Aquí hace una clara diferencia a la Escritura. Abel, que es figura del nuevo hombre, que es figura del hombre redimido, ¿verdad? Y Caín, que sigue siendo figura del hombre religioso. Porque Caín también viene a dejar una buena ofrenda, ¿no? Aquí dice que Caín trajo del esfuerzo, del trabajo de sus manos, seguramente lo mejor que había cosechado, pero dice que vio el Señor con agrado, ¿verdad? La ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín representaba efectivamente la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo, de Abel, mientras que la ofrenda de Caín representaba el esfuerzo del hombre religioso. Esto es lo que nosotros vemos en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo salió, malgastó todo, pidió la herencia, el padre se la dio, vino mal, sin un solo centavo, con hambre, totalmente despojado de todo. Y el hermano mayor que se había quedado, que entre comillas había sido fiel, ¿verdad? En la casa, él tenía una idea totalmente de su padre, ¿verdad? Él le refutaba a su padre que después de haber trabajado tanto para él, después de haber hecho tanto por él, jamás había de su padre recibido ni siquiera un solo cabrito para comerse con sus amigos. A lo cual el padre le respondió y le dijo, mío, tú sabes que todo lo que yo tengo es tuyo, ¿por qué no lo tomaste? Nada más. No, él quería ganárselo, él quería merecérselo, él quería el favor de Dios en función de que efectivamente sea reconocida su propia justicia, su propia bondad. Ese es el problema del ambiente religioso, en el cual nosotros todavía tenemos en nuestro corazón el que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Y la pregunta es, ¿el Señor qué nos dice ahora? El Señor nos dice que Él pondrá en nuestra mente sus leyes y escribirá
¿verdad? Sus mandamientos de nuestro corazón. Él está hablando de naturaleza, de nuevo hombre, ¿verdad? Aquí no tenemos que cumplir, ya el Señor Jesucristo cumplió todo. Lo que yo tengo es que estar unido a Él para que esa obediencia que es Cristo efectivamente se convierta en una realidad permanente y continua en mi propia experiencia. Así que, hermanos, tenemos la fe de Abel, ahora morando en nosotros, en los hermanos de aquel entonces, en los padres de aquel entonces, en los profetas de aquel entonces, pues simple y sencillamente el Espíritu Santo venía, les visitaba y les revelaba. Pero aquí la Escritura nos deja clarísimo que ya en términos prácticos, ¿verdad? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por la fe de Cristo. Es la misma fe que ahora mora dentro de todos y cada uno de nosotros. Y el Señor dice algo maravilloso aquí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, Dios mismo dio testimonio, ¿verdad?, de que efectivamente las obras de Abel eran justas. Pero él se estaba refiriendo a Abel o se estaba refiriendo a aquel corderito que en figura presentó Abel al Señor por quien él estaba siendo aceptado. Evidentemente estábamos hablando de Cristo. El Señor había cobijado a Abel bajo la piel, bajo la vida de Cristo. Por eso es que Abel viene y ofrece, ¿no es cierto?, esta ofrenda, y el Señor dice que el mismo Dios da testimonio de sus ofrendas, ¿verdad? Y que aún muerto, su fe habla por él, porque la fe de Cristo siempre va a estar viva aun cuando nosotros estemos muertos. Así que aquí la fe es el instrumento por el cual nosotros ofrecemos a Dios un más excelente sacrificio. Nada que ver con lo que podamos ofrecer desde nuestra vieja creación, todo con lo que podamos ofrecer desde la nueva creación. Vamos a continuar con este tema la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.